¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, aquella famosa inteligencia emocional que tanto se habla y que los comentarios que dicen es, ay, cuando alguna persona no puede controlar cierta parte de su respuesta sentimental frente a alguna situación, dice, uy, tienes muy mala inteligencia emocional. Vamos a ver a qué se debe y de qué trata esto. En la sesión de hoy vamos a trabajar la competencia, construye su identidad, desarrollando el desempeño, explica sus causas y consecuencias y utiliza estrategias de autorregulación que le permiten establecer relaciones justas. Bien, voy a dar las recomendaciones del caso antes de iniciar la sesión de hoy. Estamos, gracias a Dios, ya en la meseta. Si bien es cierto, ya estamos en la cumbre de la pandemia y de acá a algunos días, espero yo, no sean semanas, sino días, esta empiece a descender, estamos en la curva más alta, debemos tomar las precauciones del caso, lavarnos bien las manos. Si vamos a salir de casa por alguna necesidad altamente necesaria, llevar su mascarilla, mantenernos 2 metros de distancia de las personas, 2 metros de distancia y como mínimo se pide una. También si vas a salir a la calle se recomienda llevar un fresquito pequeño con alcohol gel. Si no puedes, aunque sea solo alcohol. ¿Para qué? Para que puedas desinfectarte las manos. Uno no sabe por la calle qué es lo que puede eh, tocar por casualidad o lo que fuera, hasta con el dinero hay que tener cuidado ahora. Entonces, tomen sus medidas de precaución y mantengámonos a buen recaudo. Vamos a empezar entonces con la sesión. Inteligencia emocional. Conocer, reconocer e identificar las diversas emociones que nos embargan en diferentes circunstancias son necesarias. Por ello, es importante saber identificarlas y regularlas. En el contexto del aislamiento social es especialmente importante que reconozcamos las emociones que sentimos para poder regularlas y poder generar un ambiente libre de violencia en la familia, es decir, construir una convivencia saludable en el ámbito familiar. Te vas a dar cuenta que de repente en casa comienzan a cambiar nuestras maneras de respuesta, ¿no? Y pueden ser por diferentes circunstancias, por el hecho de encontrarnos en casa sin poder salir, de repente porque no puedo hacer las actividades que antes realizaba y cosas así, ¿no? Que puedan estar molestándonos a cada uno de nosotros. Inteligencia emocional. Daniel Goleman es un norteamericano que es el que estudió esto de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que implican emociones. Varios autores han señalado diferentes definiciones concernientes a la inteligencia emocional. Incluye las áreas de conocer las propias emociones, manejar emociones, motivarse uno mismo, reconocer emociones en otros y manejar relaciones. Esto es lo que lo define Daniel Goleman. Dice que la inteligencia emocional, las emociones, es un conjunto de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que, que influencian la habilidad propia de tener éxito al afrontar las demandas y las presiones del medio ambiente. Es bien difícil, es bastante difícil eh, poder relacionarse de manera exitosa entre todos. Es bien difícil y competitivo hoy por hoy
que las personas nos mostremos abiertas al diálogo, a la interrelación personal, a poder comunicarnos. Si bien es cierto, va a depender mucho de cada uno de nuestras características personales, también es importante reconocer que debemos vencer parte de nuestra timidez. Debemos salir adelante y debemos tratar de enfrentar nuestros miedos. Si tú no enfrentas tus miedos, si tú no eres capaz de salir de tu zona de confort, vas a ver que a lo largo de tu vida hay muchas puertas que pueden ser importantes, que te puedan generar mucho éxito en tu vida, pero que van a permanecer cerradas si tú no te atreves a lucharla o a enfrentarlas. Muchas veces uno, por comodidad, por timidez, por no enfrentarnos a nuestros temores, a nuestros miedos, dejamos pasar muchas oportunidades. Entonces, eso no es bueno, porque tú vas a darte cuenta que, por ejemplo, cuando termines una carrera y te presentes a un trabajo, tú alguna gran oportunidad la podrías dejar escapar si tú no enfrentas tu temor personal. La inteligencia emocional se refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. Es por eso que ahora, por ejemplo, cuando uno, inclusive en la universidad, cuando uno ingresa a la universidad, no solamente es tu ingreso por capacidad cognitiva, sino también ahora enfrentas una evaluación psicológica que lo haces mediante, o que te lo hacen mediante la entrevista, ¿no? Bueno, en situaciones totalmente diferentes a las actuales, tú tenías que ir, te citaban un día determinado y tú pasabas una entrevista que te podía acompañar alguna persona mayor como tu padre, tu madre o cualquier otra persona mayor, claro que sí, pero quien pasaba la entrevista era solamente tú. La persona que te acompañaba se quedaba afuera y solo ingresabas tú. Y bueno, en una conversación que tenías con la persona que te entrevistaba. Generalmente las personas que hacen estas entrevistas son psicólogos, mas no lo es siempre. O son psicólogos o son eh, asistentes sociales. Entonces, y a veces el enfrentarnos a personas o conversar con personas que no son de nuestro entorno cercano, que son diferentes, uno se siente intimidado y al sentirse intimidado te sientes tú, ¿cómo decirlo? Hasta un poco desvalorizado, te sientes tímido, con miedo a enfrentar un nuevo reto y a veces sientes o no te puedes expresar plenamente, ¿no? Entonces, esto resta la riqueza que podría tener parte de la entrevista. Y ese es un miedo que uno tiene que enfrentar. Ahora, en los tiempos digitales, por ejemplo, imagino yo que las entrevistas van a ser igual a través del Zoom, imagino, ¿no? Entonces, no sé cómo se pueda dar ahora. Más bien, mi pregunta era esta, ¿ya han hablado algunas universidades con ustedes? Sí, Sí, mis sí, varios han hablado. mis Sí. varios. Me alegro mucho, porque me han estado llamando algunas otras que quieren entrevistarse con ustedes. Me alegro mucho, de verdad que sea así. Vamos a seguir avanzando. Formas elementales eh, de la inteligencia emocional. Existen dos formas elementales. Uno, la inteligencia interpersonal
y la otra la inteligencia intrapersonal, ¿ya? En la inteligencia interpersonal, esta va a implicar entender y comprender las emociones de los otros y tener la habilidad de reacción según el estado anímico del otro. Y aquí, en inteligencia interpersonal, varias de ustedes, varoncitos, mujercitas, varios de ustedes tienen este tipo de inteligencia. ¿En qué sentido? De que de repente cuando tú conoces mucho a una persona, tu mejor amigo, tu mejor amiga, eh, tú te das cuenta y la conoces tan bien que te das cuenta de repente por la mirada o por su forma de actuar qué es lo que puede estar sintiendo la otra persona. Por ejemplo, no sé, tu mejor amigo un día tuvo algún inconveniente en casa, no te dijo nada, pero tú ya sabes por su forma de mirada, por la respuesta que pueda tener o por la postura que pueda tener, tú sabes que ella o esta persona tiene algún inconveniente. Ese es un tipo de inteligencia emocional interpersonal. El poder saber e identificar cómo se siente la otra persona muchas veces sin necesidad de que me tenga que haber dicho algo, solo por lo que yo puedo apreciar en ella. Algunas veces se da en por las maneras como ella de una manera verbal me puede indicar o sea un indicativo para mí que también se siente mal. Claro que sí. No es solamente por lo que ella pueda aparentar, por lo que pueda decir también, pero la inteligencia interpersonal es lo que tú puedas detectar de la otra persona y que tú puedas identificar y decir, bueno, se siente mal o está mal. Y si tú a eso le añades una palabra de aliento, pues eres un capo, ¿no? O eres una capa. Estás ejerciendo, estás ejecutando tu inteligencia emocional hacia las otras personas. Y la inteligencia intrapersonal implica entender y comprender las propias emociones, de tenerlas en cuenta en el momento de tomar decisiones y ser capaz de regular las emociones según la situación. A ver, les pregunto a ustedes, la inteligencia emocional intrapersonal tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí, Miss. Ya. A ver, para ustedes, cuál sería la más difícil de ejecutar, la interpersonal o la intrapersonal? La interpersonal. La Interpersonal. interpersonal. ¿La inter o la intrapersonal? La que va con Intra. La Intra. Interpersonal. O Intra. intra a veces. Inter o intra. Ya, a ver, yo les digo, a ver, de repente en su entorno más cercano, con sus compañeros de clase, de repente para ustedes va a resultar más fácil aplicar la interpersonal y la intrapersonal. Pero, Miss, no Dime, es, dime. o sea, no es mejor primero conocerte tú y saber cómo te sientes y cómo te afecta todo como para poder ayudar a los demás. Totalmente de Pero acuerdo. hay veces que las personas se dedican más en conocer a los demás en vez de uno mismo. Exacto. Alguien dijo, Edinson, me parece que fuiste tú, no puedo verlo de acá. Edinson, tú has dicho algo muy acertado. No sé si conocerán ustedes o sabrán. Soy Eric. Ay, perdón, Eric, disculpa. Ay, el psicoanalista de quinto, ya ven. Este es el futuro Goleman de Jesús Reparador. Yo no sé si a ustedes les pasa o a ustedes en su entorno muy cercano, que a veces, y estoy hablando para que cada uno se haga su introspección, ¿ya? A ver, no sé si les habrá pasado que muchas veces uno se conduele con los demás, como por ahí me dijeron que a veces es más difícil, para ayudar a los demás, primero tú tienes que conocerte, sí, pero a veces nos resulta mucho más fácil, ¿ya? Ser empáticos con los demás que empáticos con nosotros mismos. Es decir, muchas veces nosotros somos muy buenos consejeros, somos excelentes dando consejos, tratando de ponernos en el lugar de los demás, en los zapatos de la otra persona y poder dar nuestro punto de vista. Pero nos resulta muy difícil hacerlo con nosotros mismos. Y por ende, somos muy malos con nuestra inteligencia personal
nuestra inteligencia emocional personal, es decir, con la que viene en cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? De que muchas veces nosotros podemos tener una situación cualquiera que se nos presente de una manera adversa, pero nos resulte mucho más difícil poder salir de ella. Alguna vez alguien me dijo, Miss, es que es muy diferente. Tú cuando le das un consejo a una amiga, pues tú le das tu punto de vista y todo lo demás, pero cuando es concerniente a uno es más difícil, Miss. ¿Pero por qué es más difícil, Miss? Porque uno sobrepesa muchas cosas. Es algo que a mí no me gusta, es algo que de repente yo no estoy de acuerdo con la otra persona y se me hace muy difícil poder analizarme yo misma. No es tratar de analizarse, pero sí tratar de, a veces es difícil poder entendernos nosotros mismos. Es bastante difícil, bastante particular que tú te puedas emocionalmente entender y comprender. Me Dime. ha pasado. Yo lo que usualmente hago cuando estoy así molesta o triste o ofuscada y no puedo Ajá, concentrarme en algo, lo ajá. que usualmente hago es, me trato como si es que fuera una niña pequeña. Me digo a mí misma, ¿por qué estás así? Ya. ¿Por qué te afecta? ¿Estás triste por esto? Ya. Okay. Me trato como una niña pequeña, como si es que yo misma fuera mi madre y me explico, me digo, ya, mira, entonces podemos hacer esto para buscar una solución, podemos hacer lo de otro para buscar una solución y así ya como que voy viendo todo y ya no me cierra una idea negativa y ya voy avanzando y no me quedo ahí solo estresando. Ah, pero es excelente lo que haces. Te felicito, porque eso es parte de la inteligencia emocional. O sea, definitivamente, chicos, definitivamente nosotros no vamos a poder vivir dentro de una urna en la cual así tratemos de evitar, no vayamos a tener problemas, lo vamos a tener de todo tipo y cada cierto tiempo. ¿Qué es lo importante? Salir de ello. No dejar que ese momento de disconformidad, de desatención, de falta de aliento, nos invada y nos coma, sino tratar de salir de ello. Muy bien, ¿no? O sea, decirte, ok, tener una conversación, lo que haces es tener una conversación contigo mismo, ¿no? Para poder tener una conversación contigo mismo, la verdad lo ideal es buscar un lugar donde estés solamente tú. Puede ser tu habitación, puede ser algún lugar en este momento de la casa donde solo estés tú y en ese momento tú te haces un cuestionamiento personal que nadie le tiene que escuchar, solamente es una conversación de ti para ti y con toda la sinceridad y franqueza del mundo. Ok, pasó esto ya, ¿por qué pasó? ¿Qué es lo que me está haciendo daño en este momento? ¿Por qué me siento tan ofuscado, tan ofuscada? Ok, es esto, identifico, es esto, perfecto. Ya, ¿puedo hacer algo para cambiarlo? Y yo me contestaré de repente sí, de repente no. Ok, ya. Pero ahora no me voy a quedar ahí, yo tengo que salir adelante y tengo que enfrentarlo. Eso está excelente, la verdad. Y esa es parte de la inteligencia emocional. Por eso les decía que a veces entre la interpersonal y la intrapersonal, muchas veces, dependiendo de la persona, la más difícil es la intrapersonal, la que tiene que ver con nosotros mismos, porque es muy difícil, a veces muy difícil, poder enfrentarnos con nosotros, porque podemos ser muy exigentes con nosotros mismos, o porque de repente no tenemos la capacidad de poder autoayudarnos, sino que necesariamente vamos a depender de otra persona. ¿Ya? Interesante lo que me han comentado. Uno de los principales modelos más representativos es el que nos muestra Daniel Goleman, en donde la inteligencia emocional es un conjunto de características claves para resolver los problemas que se nos puedan presentar, entre los que van a destacar la habilidad de automotivarse, que es lo que hacía aquí mi amiga, y persistir sobre las decepciones, controlar el impulso para demorar la gratificación, regular el humor, que es básico e importante, evitar trastornos que disminuyan la capacidad cognitiva, mostrar empatía y generar esperanza. Entonces,
si nosotros mismos somos capaces de automotivarnos y tratar de buscar equilibrio entre lo que sentimos y serlo racionalmente, tratar de que nuestras emociones actúen de manera racional, pues vamos a poder tener éxito con nuestra inteligencia emocional. El hecho de controlar nuestras emociones, no digo que las eviten, no, porque las emociones todas son buenas, sino que las sepas tú manejar y que tú las sepas dirigir y que todas jueguen en favor tuyo. También a mí Dime. también me ha pasado que pues muchas veces, no sé si es que a el resto de mis compañeros les habrá pasado, pero yo reconozco ahora que antes yo me sobreexigía. Yo era como que una mala Demasiado persona. exigente. Sí, una mala persona conmigo misma. Me criticaba, todo lo que hacía estaba súper mal. Era como si tuvieras una amiga tóxica que te recordaba todo lo mal que hacías, si te veías mal, si es que estabas gordo, si tenías granos, todo. Ya. Pero yo después me di cuenta que con mis amigas yo no soy así. Yo soy como que más tolerable, les digo que son bonitas. Lo que sí te Y luego entiendo. traté de mejorar eso y ser como que más amable conmigo misma. Ajá. O sea, sí. Qué bueno, porque sabes que lo que pasa es que nosotros somos a veces los peores jueces para nosotros mismos. Somos muy duros, por eso les decía que es muy difícil, pero no imposible, tener inteligencia intrapersonal. La interpersonal a veces es mucho más fácil porque tú puedes dirigirte con los demás y como tú bien lo comentas, puedes ser empático, puedes ser solidario, puedes ser muy buen consejero o consejera, pero cuando se trata de ti, de tu persona, eres muy cruel, eres muy exigente y a veces muy inflexible contigo, ¿no? O sea, tú permites que los demás puedan tener fallas, pero a ti particularmente no te las permites. Entonces, cuando uno no puede, es muy exigente con uno mismo, no llega a llenarse totalmente. Hay muchos vacíos que pueden quedar ahí. Y eso sí puede jugar en contra tuyo. Puede jugar en contra tuyo porque, para empezar, no aceptas muchas cosas, ¿no? Puedes aceptarlas de los demás, pero en lo que concierne a ti como persona, tú las haces como te haces mella tú mismo, ¿no? O tú misma. Entonces, eso sí es perjudicial. Uno tiene que ser lo suficientemente abierto con los demás, pero sobre todo contigo. Si tú que tienes esa habilidad, no la juegas a tu favor, ay, pues tú mismo te estás poniendo un foul. Y sí, no te sientas mal porque la mayoría de personas, me incluyo, empezamos siendo así. Para los demás todos y con uno mismo muy exigente o muy intransigente, que es lo peor, ¿no? Pero eso es algo que se puede ir moldeando, pero no lo hagas. Tienes que ser bastante este, equilibrado o equilibrada contigo mismo también. Vamos a ver las dimensiones ahora de la inteligencia emocional. A ver, tenemos acá, se muestra a continuación que la inteligencia emocional se integra en 4 dimensiones conformadas de diversas competencias. La primera, el conocimiento de uno mismo, la autorregulación, la conciencia emocional social, que me olvidé ponerlo ahí, y la regulación de las relaciones interpersonales. A ver, veamos rápidamente algunas, ellas. El conocimiento de uno mismo. Esta dimensión está formada por la competencia del autoconocimiento, que comprende las capacidades para atender señales internas, reconocer cómo las propias emociones van a afectar a nuestro desempeño y relaciones, escuchar a la intuición y poder hablar abiertamente de las emociones y expresar adecuadamente. Así también lograr establecer relaciones sociales satisfactorias y justas. Tú te vas a portar bien
o tú vas a desarrollarte bien en la medida de que tú tengas tu autoconocimiento emocional. Es decir, hay muchas personas, y yo, mi amiga muy cercana, por ejemplo, cuando ella estaba de mal humor, ella misma nos avisaba, porque a veces en su cara no lo expresaba, ¿ya? Por N circunstancias. Me acercaba y no me daba cuenta de cómo estaba su cara, ¿no? Por ejemplo, ella estaba furiosa. Entonces me decía, dame 5 minutos, por favor. Y yo la veía y no era la cara habitual que ella solía tener, sino estaba su cara desencajada. Era una Fiona, fija, fija. Lo único que faltaba es ponerse la cara verde. Pero yo ya sabía que estaba de mal humor y cuando ella estaba de mal humor no quería que nadie esté cerca de ella. Ella solita se autorregulaba, ¿no? Entonces, por favor, dame 5 minutos, dame 10 minutos. Cuando me decía, dame 10 minutos, es porque ella estaba muy ofuscada y necesitaba tranquilizarse. Alguna vez que conversamos, ella me decía, no, mira, cuando yo pido 5 o 10 minutos, lo que necesito son esos 5 o 10 minutos, trabajarlos en mí. Y le preguntaba, ¿y tú qué haces? Bueno, esos 5 o 10 minutos, lo que hacía su compañero y lo comentó hace un ratito, decía, yo me cuestiono, digo, ya, ok, cálmate, pasó esto, ya pasó. ¿Lo puedes cambiar? No lo puedes cambiar, ya pasó. Ok, ¿cómo vas a hacer ahora? Y todos esos 5 o 10 minutos, los cuestionamientos eran privados y particulares, o sea, no los hablaba, sino los pensaba, ¿no? Y esa es una manera en la cual ella se manejaba, y se manejaba muy bien. Entonces, cada persona que tiene un autoconocimiento de uno mismo sabe en qué momento sus emociones de repente les pueden jugar en contra. ¿Es malo? No, al contrario, yo considero que es de muy acertadísimo saberlo y reconocerlo, porque tú mismo o tú misma te vas a dar cuenta de que cada uno de nosotros necesita un espacio privado. Somos seres humanos. No es que todo el día nos levantamos con una sonrisa y nos acostamos con una sonrisa, no. En el transcurso del día nuestras emociones pueden ir variando. Nos podemos levantar de mal humor, de repente no dormimos bien, pero en el transcurso del día pues esto se va modificando. Como viceversa, nos podemos levantar de muy buen humor y en el transcurso del día nuestro humor puede ir cambiando. El hecho de conocernos nos va a dar pautas para nosotros poder salir adelante. Luego vemos la autorregulación. La autorregulación es la dimensión relacionada con cómo la persona maneja su mundo interno, y es lo que decía mi amiga, que les comentaba hace un ratito, para beneficio propio y de los demás. Las competencias que le integran son el autocontrol emocional, orientación a los resultados, adaptabilidad y optimismo. Un muy mal consejero concerniente a la inteligencia emocional es el pesimismo. El pesimista es aquella persona que nunca va a encontrar una puerta de salida, jamás. Todas las puertas siempre van a tener un porqué y un para qué y no van a servir y van a ser descartables. Las personas pesimistas son aquellas que no van a enfrentar sus miedos, sino que muchas veces se van a quedar en ellos y no van a avanzar más. Esto hay que tener en cuenta y cuidado. Tenemos luego la conciencia emocional social. Entonces, aquí las competencias desarrolladas en esta dimensión son esenciales para establecer buenas relaciones interpersonales. Se conforma con la empatía y la conciencia en equipo o el trabajo en equipo. Como yo me voy a desenvolver y desarrollar con los demás. Esta de aquí es muy importante para poder trabajar en un aula, para poder trabajar en un centro de trabajo o para poder desarrollarme en cualquier otra actividad. Básica, cuando yo empiece a trabajar. Si tú no tienes la capacidad del trabajo en equipo, es muy difícil que tú puedas lograr, así seas un excelente trabajador, muy difícil que tú puedas llegar a ser eficiente. ¿Por qué? Porque como sola no sabes trabajar en equipo, solo trabajas tú solo o tú sola y lo trabajas bien, pues en primer lugar que no vas a sentir, no vas a sentir las demás personas simpatía por ti y muchas veces nadie sabe todo como para no poder necesitar de alguien. Y si tú no te muestras empático, perdón, si no, tú no te muestras abierto con los demás, muy difícilmente también vas a poder preguntar, solicitar ayuda de alguien. Entonces,
en la inteligencia, en la conciencia emocional social, tiene que ver mucho con lo que es la empatía y el trabajo en equipo. Es cómo tú te relacionas con los demás. Y finalmente vemos la regulación de las relaciones interpersonales. Estas se enfocan principalmente a los aspectos de la persuasión e influencia sobre otros y se integra de las competencias de la inspiración del liderazgo, la influencia, el manejo de conflicto y trabajo de equipo y colaboración. La influencia sobre los demás. Aquí yo me quiero solamente detener para indicar lo siguiente. En la regulación de las relaciones interpersonales siempre vamos a encontrar una persona que nosotros la vamos a ver como un líder o una líder. Es decir, la persona que siempre va a encontrar la salida para cualquier problema. Es aquella persona que yo sé que si ella me va a decir algo, yo voy a poder superar el percance o el problema, porque va a ser mucho más objetivo, porque va a tener una vista mucho más amplia del problema que pueda suscitarse, etc. Entonces, la regulación de las relaciones interpersonales, recordemos que son inspiración de liderazgo y el manejo de un conflicto sobre los demás. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Y acá es importante. Las personas con una alta inteligencia emocional no necesariamente tienen menos emociones negativas, sino que cuando aparecen, ellas saben manejarlas. Tienen una mayor capacidad para identificarlas y saber qué es lo que están sintiendo exactamente y también una alta capacidad para identificar lo que puedan sentir los demás. Al identificar y entender mejor las emociones, ellas son capaces de utilizar las relaciones para relacionarse mejor con los demás, ser empáticos, tienen éxito en el trabajo y llevan su vida más satisfactoriamente. Entonces, tener inteligencia emocional no es igual a no tener emociones negativas. Claro que sí, todos somos seres humanos. Algunas veces tenemos buen humor y otras no tanto. Lo importante es saber manejar eso. Estrategia para autorregular nuestras emociones. La autorregulación emocional es un mecanismo del ser humano que le va a permitir mantener un constante balance de las manifestaciones de nuestras emociones y nuestras relaciones sociales satisfactorias. ¿Y estas estrategias cuáles son? Usted habrás escuchado que alguna vez te dicen, ¿estás de mal humor o estás llorando? Ya, cálmate, respira. A veces hasta en los dibujitos animados vemos eso. Pues sí, tiene mucho que ver ahí. Vamos a ver algunas técnicas. La de la respiración. Los conflictos emocionales provocan una serie de tensiones musculares que dificultan la respiración. Aumentar la capacidad respiratoria es el primer paso para alcanzar un estado de relajación y preparar el cuerpo para el cambio. Además de una respiración profunda, es necesario realizar un ejercicio de análisis de los factores que nos han llevado a un desequilibrio corporal o emocional y esforzarnos por elevar el nivel de energía. Cuanto más oxigenado tengas el cerebro, tus pensamientos serán más claros, más lúcidos y más eficaces. Respirar adecuadamente y saber poner en práctica esta técnica cuando la necesites te ayudará a canalizar de forma correcta tu ansiedad, tus miedos, la ira, la frustración, el malestar y también el estrés. Entonces, es importante la respiración. Cuando dicen cuenta del 1 al 10, es del 1 al 10 y respira. Respira profundamente. El pensamiento positivo. El pensamiento positivo es darse cuenta que estás teniendo pensamientos que traen emociones desagradables y sustituirlos rápidamente por otros. La relajación muscular es la estrategia para tratar de eliminar la tensión muscular, que es una de las manifestaciones fisiológicas más habituales de la activación emocional. Luego tenemos la meditación. Esto sí es importante. La meditación no es más que un estado de relajación y tranquilidad
en el que se suprime toda actividad física y mental. Es una técnica eficaz para ponerse en contacto con nuestro yo interior. Se dice que a nivel físico, la meditación disminuye la presión sanguínea, mejora el sistema inmunológico, y eso es cierto, y aumenta la producción de serotonina. Y esto ayuda a mejorar nuestro humor y nuestro comportamiento. Entonces, tener un momento de meditación, de introspección con nosotros mismos, va a elevar así, básico, nuestro sistema inmunológico. Y va a aumentar también la producción de serotonina, que esto va a hacer que nuestro cambio de humor sea para bien, es decir, sea positivo. ¿Ya? Y luego tenemos la resiliencia, que se logra mediante una combinación de factores que van a permitir afrontar y superar los problemas y las adversidades de la vida y construir sobre ellos algo mucho mejor, saliendo incluso muchas veces más fortalecidos. Entonces, recordemos cuáles son estas técnicas de autorregulación de emociones. La respiración, el pensamiento positivo, la relajación muscular, la meditación y la resiliencia, ¿ya? Muchas veces te vas a dar cuenta que a veces tú te enojas por gusto o te enojas sin siquiera tener en claro que las circunstancias que te ha llevado a ponerte de mal humor sean ciertas, como es el caso de lo que yo les voy a invitar a ver ahora. ¿Ya? Vamos a ver este video y un ratito voy a silenciarme para compartir pantalla. Me avisen si se escucha, por favor.
A ver, ¿qué les pareció el video? Gracioso. Gracioso. Gracioso, pero Un final inesperado. un final inesperado, sí. Pero a ver, analicemos rápidamente en este poquito tiempo que nos queda. ¿Qué pasó con la abuelita? Pensó que le estaban quitando sus galletas. Se había sí, confundido. claro. confundido. Sí, pobrecita, estaba confundida. Pero Ay, generalmente, no siempre, y no todos tampoco, pero las personas mayores son las que muy pocas veces tienen control emocional. No digo inteligencia emocional, sino control emocional. Es decir, ellas La se edad. dejan, sí, ahí sí, te doy la razón. Espero no llegar a ser así, pero considero que ellas actúan mucho más por impulso que por racionalidad. Es decir, no piensan en las cosas, sino netamente se logran responder ante el impulso que ellas ven. Por ejemplo, ¿no? Esta señora había comprado un empaque de galletas que le costó trabajo tenerlas porque, bueno, la máquina se quiso quedar con el paquete, etcétera. Y bueno, y desde ahí ya su humor como que empezó a cambiar un poco, ¿no? Se fue a esperar su tren y se encuentra con este joven, como la mayoría de los jóvenes, que de verdad que a veces yo, antes me asombraba mucho, pero yo a veces caminaba por la calle y veía que pasaba una persona y hablaba, para mí era solo o sola, ¿no? Decía, sí, pero que solo. Yo volteaba a ver y decía, ¿con quién está hablando? Que está solo. Y es que tenía de frente Humphrey y estaba hablando con alguien por teléfono y yo ni cuenta me daba, ¿no? Entonces, a esta persona encuentra a este joven escuchando música a muy alto volumen. Claro, la señora no lo percibía, él sí, porque estaba en su mundo abstraído. Y bueno, se da con la sorpresa de que encuentra el paquete de galleta que ni siquiera tuvo no sé, no pasó por su cabeza abrir su cartera y verificar si ese era suyo o era del joven, ¿no? Total, el paquete de galletas que ella compró no es un paquete solo para ella porque ella lo pagó, sí, pero no es que hayan hecho ese paquete de galletas especialmente para ella. Y nunca pensó de que el joven también tenía los mismos gustos y que también había comprado un paquete de galleta igual, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que la señora encuentra el paquete y ¿qué hagas? Comienza a abrirlo. ¿Quién actuó más frescamente aquí? La abuela. La abuela. La abuelita, no le digan abuela, la abuelita, ¿no? La abuelita toda así, mucho eso, agarró el paquete, abrió y comenzó a comer, es más, lo puso sobre sus faldas, ¿no? Y quiso el jovencito, que de haber sido otro, de manera más impertinente, le hubiese dicho, oiga, ¿usted qué le pasa? Ese paquete de galletas es mío, de repente le hubiese reclamado, ¿no? Pero ¿qué hizo el joven? ¿Quién tuvo más control emocional aquí? El joven. El joven. Decididamente. A ver,
A ti que te agarren, por ejemplo, a la lonchera, alguien agarra tu lonchera y comienza a comérsela enfrente tuyo. Que arda Troya. Le has Lo hecho ima- uno. Me imagino que sí, me imagino que sí. Entonces, en estas circunstancias, quien actuó de una manera mucho más racional fue el jovencito, ¿no? Porque el jovencito ni siquiera le reclamó, simplemente él aducía, bueno, quiere comer, come, pues, ¿no? Pero compártala, no te la pongas solo para ti. Y sacaba la galleta y se la ponía sobre la banca, que es donde estuvo en un inicio, ¿no? Y seguía él comiendo. Y la abuelita lo miraba como diciendo, qué fresco, ¿cómo va a comer las galletas que a mí me han costado? Y la abuelita a comer. Y cuando llega la última galleta, y la abuelita le reclama y dice, ¿cómo te vas a comer en la última galleta? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué fresco eres? Y lo demás, que el chico ni enterado de todo lo que le estaba diciendo, muy amablemente parte la galleta, le da la mitad y bueno, él se come la mitad. Y la abuelita muy disgustada, ¿qué hace? En lugar de comer la galleta, la muele y muy frescamente la deja ahí y se sube a su vagón, ¿no? Molesta, iracunda, porque pensaba que el joven muy frescamente se había comido sus galletas. Hasta que se sienta, le piden el boleto del vagón, saca su boleto y, oh sorpresa, se da cuenta de que jamás había abierto su paquete de galletas y que ella había comido las galletas que el jovencito había comprado. Se dan cuenta a veces que es muy difícil no equivocarse cuando uno actúa de una manera impulsiva, no reflexiva. Y a veces nos pasa eso a la mayoría de personas. No meditamos lo que nosotros vamos a hacer, sino que simplemente actuamos de una manera muy impulsiva, sin pensarlo. ¿Pero por qué lo hiciste? Ay, lo siento, no lo pensé. Y es importante el pensar antes de actuar. Básico. Para que tú puedas evitar muchos errores en tu vida, primero piénsalo. Primero medita lo que vas a hacer. De repente no lo puedes decir, no lo digas, pero piénsalo. Si tú haces algo pensando, muy difícilmente te vas a equivocar. ¿Te puedes equivocar? Sí, pero muy difícilmente. A que actúes solo por impulsividad. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice el psicoanalista Silva Vargas, por favor? Psicólogo. Eric, Sí, Miss. ¿qué me dice el psicoanalista? No, sino que me dio risa ver cómo a la abuelita estaba Como la enojada. abuelita se molesta. Sí, ¿sabes? Bueno, ya saben, chicos, entonces, cuando regresemos a las aulas, mi paquete de galletas, por favor. Esas que tengan chocolatito, porque me encanta. Bien, chicos. Entonces, conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría. Conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría y eso es básico. Si ustedes se conocen bien, van a poder regular sus emociones, van a poder controlarse y van a tener mucho más equilibrio y más dominio de sus personas para poder enfrentarse a los demás. ¿Ya? Bien, ahora viene la parte más bonita. Actividades para el alumno. Es una bien facilita. No, Pero mira, una nada más. Acá van a haber 3 preguntas, pero es solamente una. Dice, a ver, Pero es una pregunta, Andrés. perdón. Es una pregunta, pero Andrés. Es una pregunta amplia porque quiero que me la Ay, contestes o te doy las otras preguntas para que puedas realizar bien lo que quiero que hagas. Dice, ¿recuerdas alguna situación que te haya causado una emoción que no la has podido controlar? Ahora, frente a esa situación, ¿qué estrategia hubieras utilizado y qué hubieras evitado? Solamente te pido eso. Y luego realiza tu organizador gráfico. Plazo para presentarla hasta el día de mañana. Miren que no es difícil.